Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo sesión de SET Directo y que sería el primero pues, que tenemos después del descanso del verano que todos pues hemos disfrutado, o al menos deberíamos haber disfrutado. Soy el doctor Antonio Pérez, endocrinólogo del Hospital de Sant Pau de Barcelona y presidente de la Sociedad Española de Diabetes. El tema que vamos a tratar hoy, pues se trata, y es el segundo año que lo hacemos, pues de aquellos aspectos más relevantes que se han presentado en el Congreso Europeo de Cardiología que se realizó pues a finales del mes de agosto en Barcelona. Y que, como saben, pues realmente hay una parte muy importante que afecta a la diabetes o aspectos o enfermedades metabólicas muy relacionadas con la diabetes. En concreto, vamos a tratar pues, dos visiones diferentes. Una que sería por parte de cardiología, aquellos aspectos pues, que realmente a un cardiólogo le llamaron más la atención o destacaría de lo que se ha presentado siempre pues, con una visión que lógicamente pues estamos en relacionado con la diabetes, y para ello vamos a contar con la doctora Silvia López, que es cardióloga del Hospital Universitario de Virgen de las Nieves de Granada. Y después vamos a tener pues, una segunda parte que nos va a ver pues, aquellos aspectos que destaca pues, una endocrinóloga, y que en este caso pues, vamos a contar con Gemma Rodríguez, que es endocrinóloga pues, del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Cada una de ellas va a tener una presentación de aproximadamente unos 20 minutos en las que nos van a resumir aquellos aspectos que a ellas realmente pues, les ha llamado más la atención o que consideran que pueden ser más relevantes. Y a continuación, después, pues, pasaremos a hacer la discusión conjuntamente con las dos ponentes y vamos a, lógicamente, yo les voy a pasar pues, aquellas preguntas que ustedes pueden formularnos a través de la plataforma a lo largo de la presentación y que después yo intentaré trasladarles y en conjunto pues, intentaremos responder pues, a cada una de estas preguntas que ustedes nos formulen. Quiero dar las gracias pues, a AstraZeneca porque realmente pues, la colaboración que nos ha facilitado el que podamos realizar pues, este webinar de SET directo, y también pues, a la empresa que nos lleva la plataforma y que nos permite pues, el que realmente podamos estar online y estar con todos ustedes en directo. Sin más, pues voy a dar la palabra ya a la doctora Silvia López, que nos hará pues, su presentación. Bueno, ante todo, agradecer a la Sociedad Española de Diabetes y en especial al doctor Pérez la invitación para estar aquí hoy. Y vamos a hablar de los highlights del Congreso Europeo que se celebró en Barcelona, pues desde el punto de vista de la cardiología. Realmente ha sido un congreso muy activo. Ha habido 29.000, 30.000 participantes, más de 3.800 presentaciones y ponentes, y un extenso programa con más de 400 temas, 36 ensayos clínicos que han presentado resultados. Y bueno, pues ha habido mucha diabetes, ha habido riesgo cardiovascular, insuficiencia cardíaca, arritmias. Y bueno, pues yo de entrada ya pido disculpas porque la doctora Rodríguez y yo lo que hemos hecho, lo que nos ha parecido más relevante, lo hemos traído aquí hoy para presentarlo, pero ya esto consta de inicio de un amplio sesgo de selección. Se han presentado 4 guías en cardiología muy importantes, una de hipertensión pulmonar, otra de cardiooncología, de arritmias ventriculares y muerte súbita, y de valoración cardiovascular del paciente que se interviene de cirugía no cardíaca. A nivel de hotlines y de mensajes importantes, pues vamos a hablar de fisiopatología, de cómo actúan los ISGLT2 a nivel cardíaco. He traído unos pósters que he considerado los más relevantes de una serie de sesiones de póster moderados que hemos presenciado, y de hotlines pues he traído los resultados de esos 36 ensayos, pues os he traído 3 que creo que son relevantes como médicos, y sobre todo el último, el DELIVER,
pues ha sido muy expectante, ha habido mucha expectación, ha sido el bombazo del Congreso y nos repercute a todos con dapaglifosina en insuficiencia cardíaca. También ha habido mucho hincapié en el tema de la salud cardiovascular de las mujeres y quería comentaros un poco de un simposio que hubo muy interesante. Y luego, pues bueno, como cardióloga, pues no he podido evitar que, ya que el foco del Congreso era la imagen cardíaca, pues me gustaría presentaros, si la tecnología nos lo permite, unos vídeos de lo último más puntero que estamos haciendo en cardiología intervencionista. Para empezar con la fisiopatología, pues comentar que los ISGLT2 tienen muchos mecanismos de acción extracardíacos, como sabemos, pues la glucosuria produce depleción de volumen, baja tensión, pérdida de peso, etcétera, y todo esto tiene un mecanismo beneficioso metabólico y orgánico, pero también llama la atención, y siempre hemos estado mirando qué mecanismos podían actuar a nivel cardíaco que justificaran unas reducciones tan importantes de mortalidad cardiovascular y sobre todo de muerte súbita, que suponíamos que era ritmogénica. Las cosas iban orientadas hacia los mecanismos de acción de la bomba de sodio hidrogeniones, pero tuvimos una charla del profesor Michael Shattuck que demostró que tanto en varios estudios muy elegantes, tanto en otras especies, en ratones como en miocitos aislados, demostró que empaglifosina no es un potente inhibidor de hidrogeniones y tampoco reduce el sodio intracelular, que era lo que se pensaba. Y todo esto no afecta a la contractilidad. Por tanto, se desmintió un poco esta teoría que estaba tan en boga de que el mecanismo de acción a nivel cardíaco de los SGLT2 era a través de la bomba de sodio hidrogeniones. En cambio, sí que han surgido se han hecho experimentos y hay una teoría que el doctor Peter Light de Canadá nos expuso sobre el foco quizás va hacia los canales de sodio, hacia las corrientes tardías de los canales de sodio en el potencial de acción. Estas corrientes tardías en un paciente, en una persona sana, un corazón sano, no tienen una gran repercusión, pero en cambio en el corazón con insuficiencia cardíaca o en el corazón con cardiopatía isquémica sí que están activadas estas corrientes de sodio que dan lugar a aumento de sodio intracelular, a aumento de calcio, a mayor excitabilidad, arritmias cardíacas e insuficiencia cardíaca. Este grupo de Canadá había realizado un modelo del canal de sodio 125 en el que demuestra dónde se localizan los dominios donde se une empaglifosina y cómo esto produce una inhibición de los canales de sodio. Y de una forma también muy bonita, en un miocito aislado de ratón, se observaba cómo cuando se incluye en una solución de veratridina, que es el activador de estos canales de sodio y de estas corrientes lentas, se produce una alteración. Esta es la excitabilidad normal y la contractilidad normal de la célula, en cambio se ve muy alterada con este activador y esto se inhibe al poner en la solución empaglifosina, de modo que se vuelve a activar la conducción y la contractilidad normal y cuando la empaglifosina se retira vuelve a dar la cara esta alteración de excitabilidad y contractilidad. Por tanto, pues parece que en el futuro vamos a poder observar cómo los estudios y el foco se pone en estos canales de sodio. A nivel metabólico, ya más desde el punto de vista de endocrinología, pues bueno, se postula el efecto de la vía cetogénica, ¿no? El corazón sano pues tiene una flexibilidad metabólica de sustratos, puede utilizar cualquier sustrato, pero esta flexibilidad se pierde en la insuficiencia cardíaca y se vuelve un metabolismo muy glucocéntrico, basado en la oxidación de la glucosa. Esto hace que sea menos eficiente y en cambio con empaglifosina, con los SGLT2, pues debido a la glucosuria y la pérdida de glucosa se produce mayor activación de lipólisis, mayor producción de cuerpos cetónicos que se utilizan
principalmente de nuevo por el miocardio y que son más eficientes energéticamente. Esto pues parece conducir también a una serie de efectos pleotrópicos y a una mejora del consumo de oxígeno y la contractilidad tanto a nivel cardíaco como también a una mejora de funcionamiento renal que hace que se produzcan mayores niveles de EPO y mayor nivel de hematocrito, todo lo cual repercute en un beneficio clínico del paciente. Parece que bueno, pues estos son las últimas evidencias de mecanismos de acción. En la parte clínica, pues os voy a presentar 4 pósters de los que se realizaron en estas dos sesiones de póster moderados, en insuficiencia cardíaca y en SGLT2 en Clinical Practice. Uno de ellos es un póster húngaro, de un grupo húngaro, en el que intentan demostrar si el componente de bloqueo ISGLT1 añadido al bloqueo de ISGLT2 pues, aporta algún beneficio cardiovascular. Para ello pues, analizan más de 57.000 pacientes de 6 ensayos clínicos de ISGLT2 y demuestran pues, que parece que los fármacos menos digamos selectivos como es la cana y la sotaglifosina, que tienen un cierto componente ISGLT1, pues podrían tener en pacientes diabéticos de alto riesgo un beneficio adicional de disminución de ictus. Todo lo demás pues no varía, con lo cual bueno, pues ahí este componente está pendiente y saldrán nuevos estudios. También un estudio austriaco se intenta ver en 800 pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca en un hospital terciario a qué pacientes se le prescribe, en qué proporción de pacientes se prescribe SGLT2 y si hay diferencias entre hombres y mujeres. Aquí podemos ver en la gráfica de abajo cómo el porcentaje de prescripción ha ido aumentando en los últimos años, siendo más de 40 y tantos por ciento ya en varones, pero sorprendentemente a las mujeres se les prescribe aproximadamente en la mitad de los casos. Y ellos concluyen que esto se atribuía a que tenían mayor presencia de insuficiencia renal, pero bueno, a día de hoy pues sabemos que son nefroprotectores y que el filtrado glomerular es hasta 20 se pueden iniciar e incluso en nuestros grupos lo estamos iniciando por debajo de 20 y estamos probándolos en diálisis sin ningún problema. Por tanto, esto no parece justificar el gap que existe entre la prescripción entre hombres y mujeres de nuevos fármacos beneficiosos. Os traigo aquí también un póster español del Hospital Clínico de San Carlos, en el que sobre 736 pacientes isquémicos que tienen diabetes y afectación de tronco común o 3 vasos, observan de forma retrospectiva, pero con un seguimiento medio de 5 años, cómo evolucionan los pacientes a los que se les prescribe ISGLT2. Todavía la prescripción no es mucha, es de un 25% únicamente en esta cohorte, tampoco no sabemos tampoco las características de si tenían insuficiencia cardíaca o solamente eran diabéticos y el riesgo que tenían, pero sí que observan una reducción del 34% de mortalidad total y una reducción del 31% de insuficiencia renal en la evolución de estos pacientes. Y otro último póster de un ensayo multicéntrico que ha liderado el doctor Alberto Esteban y la doctora Inés Gómez de Severo Ochoa y de Santiago de Compostela, y en el que nosotros también hemos podido participar, en el que se observa la importancia de la titulación de los 4 fármacos clave en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En este trabajo pues, se demuestra que hay que titular rápido y que se puede conseguir la titulación de la cuádruple terapia en casi el 60% de los pacientes en 3 meses con porcentajes de fármacos de sacubitril/valsartán, antialdosterónicos y de ISGLT2 cercanos y por encima del 80%. Como hotline sessions, pues os he traído una pequeña regla mnemotécnica para recordaros los tres estudios que vamos a presentar, el time, el secure y el deliver, es tiempo de una entrega segura.
y creo que son ensayos que pueden repercutir en la práctica clínica de todos como médicos, ¿no? Como médicos clínicos. El SECURE Trial pues demuestra que la administración de polipíldora en 2.500 pacientes con aspirina, ramipril y atorvastatina es o sea, versus tratamiento convencional de darle 3 pastillas, una de cada cosa, demuestra mayor adherencia y esto se correlaciona con mejores resultados de beneficio cardiovascular, con una reducción del 24% del objetivo primario de mortalidad, infarto, ictus y revascularización urgente. Por tanto, como decía el doctor Pérez, todos tenemos pacientes diabéticos de alto riesgo, hipertensos, dislipémicos, y muchos de nuestros pacientes tienen estos 3 comprimidos que podemos intentar unirles, sobre todo en pacientes jóvenes, y la adherencia consigue mejores resultados y mejor beneficio cardiovascular. El segundo estudio que os presento es el TIME Trial, en el que, bueno, sabemos que la hipertensión es el factor más prevalente de insuficiencia cardíaca en el mundo, y estudiaba cuándo administrar el tratamiento hipertensivo. Había estudios que demostraban que parecía que de noche iban mejor los antihipertensivos, pero este ensayo ha sido neutro con 21.000 pacientes y podemos tener una cierta flexibilidad en el horario del tratamiento, no importa la hora, lo importante es que se lo tomen, y como decíamos, la adherencia es importante, parece que hay una cierta ligera mejor adherencia por la mañana. Y bueno, pues por fin llegó el DELIVER, por fin se entregó el esperado DELIVER. El doctor Solomon presentó en el Congreso a la vez que se realizaba la publicación simultánea en el New England del ensayo. Son 6.200 pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección mayor de 40%. De 40 a 50% se considera ligeramente reducida, y por encima del 50% fracción de eyección preservada. Se randomizaron a dapagliflozina 10 versus placebo, y el objetivo primario era tiempo hasta primer evento de muerte cardiovascular o empeoramiento por insuficiencia cardíaca. Son pacientes que representan bien este grupo de población, sabemos que son pacientes principalmente mujeres, añosas, hipertensas, el 72 años de media, casi la mitad de 44% de mujeres, 90% de hipertensas, casi la mitad eran diabéticos, casi la mitad eran obesos, y era una población bien tratada a nivel farmacológico. Y este es el resultado del objetivo primario, una reducción de 18% de mortalidad cardiovascular y empeoramiento de insuficiencia cardíaca, con una reducción a expensas sobre todo de empeoramiento de insuficiencia cardíaca del 21%, no habiendo alcanzado el ensayo la significación estadística respecto a la reducción de mortalidad cardiovascular. También en los objetivos secundarios se demuestra, muy importante en estos pacientes, una mejoría de la calidad de vida con dapagliflozina, y todo esto a expensas de igual efectos secundarios que el grupo placebo. Es importante la seguridad de estos fármacos, la facilidad de su administración, y que no producen pues, ni mayor nivel de amputaciones, hipoglucemias, hipovolemias que el grupo control. También se demostró que el beneficio se mantenía en pacientes con fracción de eyección mayor del 60%, que había ciertas dudas previas, y los resultados fueron consistentes en todos los subgrupos especificados, tanto por niveles de fracción de eyección, si estaban ingresados, si se iniciaba el tratamiento ingresado o ambulatorio, o si previamente habían tenido disfunción mayor y habían mejorado. Por tanto, el doctor Solomon pues, concluía que estos datos aportaban mayor evidencia para el uso de ISGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección e independientemente de si estaban ingresados o eran ambulatorios. Junto a este lanzamiento del DELIVER se habían especificado 2 metaanálisis ya, uno junto a los datos del DELIVER con los del Emperor Preserve, que evaluaba pues, todos los pacientes con fracción de eyección preservada mayor de 40% con empagliflozina. También se publicó en el Lancet simultáneamente. En el Emperor había una reducción del 21% del objetivo primario
y, como hemos dicho, en el Deliver un 18%, pero cuando se juntan ambas poblaciones con más de 12.000 pacientes, pues se comprueba el resultado beneficioso de reducción de 20% del objetivo primario, pero consigue potencia estadística para demostrar también una reducción de mortalidad cardiovascular del 12%. También en este hilo pues, realizaron un metaanálisis de los 5 ensayos clínicos más importantes que hay con SGLT2, incluyendo el SOLOIS con sotaglifosina, y que suma más de 21.000 pacientes, con lo cual vuelven a demostrar el efecto beneficioso de reducción del objetivo primario 23% y también 13% de reducción de mortalidad cardiovascular y 8% de mortalidad total. Otro metaanálisis también que ya estaba preespecificado era valorar el efecto de DAPA en todo el rango de fracción de eyección. Teníamos el Deliver de fracción de eyección mayor de 40% y ya hace 2 años el DAPA-HF fue el primero en demostrar reducción de 26% de reducción de objetivo combinado en fracción de eyección menor de 40%, con lo cual, sumando ambos estudios, pues teníamos el efecto de DAPA-glifosina en todo el rango de fracción de eyección, tanto menor que con el DAPA-HF y mayor de 40 con el Deliver. Y que se demuestra, pues que de nuevo, al sumar ambas poblaciones, el efecto es beneficioso en todo el rango, tanto en el objetivo primario como en los objetivos ya separados de mortalidad cardiovascular y de mortalidad total. Por tanto, pues estos estudios realmente van a tener una implicación muy importante en cardiología, con 2 cambios de concepto importantes de lo que hacíamos hasta ahora, porque a día de hoy las guías europeas que se lanzaron en 2021, justo antes del Emperor Preserve, pues no tenían recomendación para los pacientes con fracción de eyección preservada. De hecho, es la primera vez que hay un fármaco que funcione, que no sean los diuréticos, en fracción de eyección preservada. Esto ya las guías americanas de 2022 los recogieron después del Emperor Preserve con 2A, pero ahora, después del Deliver y estos 2 metaanálisis, pues habrá que plantearse porque tendrán que entrar en preservada y con indicación 1A. Y luego también otro concepto es como el efecto consistente de los ISGLT2 a lo largo de todo el espectro de la insuficiencia cardíaca. Esto es algo muy importante, esto cambia nuestro sentido, incluso en la preinsuficiencia cardíaca, como son los pacientes ya con riesgo cardiovascular y los diabéticos. En el estadio A de las guías americanas ya los califica como preinsuficiencia cardíaca, los pacientes diabéticos. En estos pacientes ya tiene indicación 1A la introducción de ISGLT2, pero es que además DAPA y EMPA pues lo han demostrado también en reducida, en ligeramente reducida y en preservada. Con lo cual, el concepto tan cardiológico nuestro de la fracción de eyección, ¿no?, tan limitante para iniciar los tratamientos y decidir qué le ponemos a cada paciente, pues también le vamos a tener que dar una vuelta, y está claro que estos fármacos nos están demostrando pues, que la fracción de eyección no limita el inicio de fármacos con beneficio cardiovascular a día de hoy. Respecto a la salud cardiovascular de las mujeres, pues a día de hoy sigue siendo la primera causa de mortalidad a nivel mundial. La muerte cardiovascular sigue aumentando tanto en hombres como en mujeres. 1 de cada 3 mujeres a nivel mundial se muere de enfermedad cardiovascular. Y aún así, pues las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en todos los ensayos clínicos cardiovasculares, tanto en insuficiencia cardíaca como en cardiopatía isquémica, como en dispositivos, en financiación no competitiva, y están muy poco estudiadas situaciones relacionadas específicas del sexo, como es pues, el embarazo o la menopausia. Respecto a cardiopatía isquémica, pues por ejemplo, en este estudio la doctora Marta Gulati demostraba pues, que en Estados Unidos la mortalidad a cualquier edad de mujeres es el doble que en los hombres, y que a día de hoy hay más mujeres jóvenes padeciendo infartos que hombres jóvenes, en los que parece que está empezando a disminuir.
Entonces, aún a pesar de esta doble mortalidad en mujeres, pues se les prescribe menos fármacos con beneficio clínico demostrado. Se les prescribe menos beta-bloqueante, menos estatinas, se les realiza menos intervencionismo percutáneo y esto pues tenemos que mirar. En insuficiencia cardíaca pues también ocurre algo parecido y es que hay factores de riesgo de los clásicos como la hipertensión o la diabetes que afectan mucho más a las mujeres que a los hombres, 5 veces más en la diabetes o 3 veces más en la hipertensión, y además hay factores de riesgo específicos de sexo, pues como las quimioterapias de las neos de mama, lo del embarazo o la miocardiopatía por Takotsubo por estrés o las enfermedades sistémico-reumatológicas que son más frecuentes en mujeres, que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar a las mujeres. Y también que hay diferencias específicas en las respuestas farmacológicas a los fármacos. Y a día de hoy, aparte de que no prescribimos los fármacos que tienen evidencia científica por igual, como veíamos en el póster también con los SGLT2, tampoco sabemos si estamos prescribiendo las cantidades suficientes o las que son más beneficiosas para las mujeres, porque como se decía, las mujeres no son hombres con menor superficie corporal, sino que hay una serie de características que pues tenemos que poner el foco en ello y tenemos que estudiarlas. Si queremos mejorar la salud cardiovascular de las mujeres, pues tendremos que aplicar las guías, tendremos que realizar estudios para entender cuáles son las diferencias por sexo y poder hacer una medicina personalizada y hacer terapias equitativas que no siempre supondrán que sean iguales, pero que tendrán que ser pues, lo mejor para cada cual. Y ya para finalizar, pues bueno, como os comentaba, a nivel de imagen cardíaca, la evolución de la imagen, el Big Data y sobre todo el desarrollo del eco 3D, pues nos ha permitido, como sabéis, muchas de las intervenciones de cirugía cardíaca han pasado a ser percutáneas mediante cateterismo. En el Congreso se celebraban los 20 años de las primeras intervenciones de TAVI, de implante percutáneo de prótesis aórtica en estenosis aórtica. También llevamos ya más de 10 años poniendo clips en la válvula mitral, les damos como un pellizco y disminuimos la insuficiencia mitral, y os he traído unas imágenes de lo que está ahora más puntero, que es el intervencionismo en la válvula tricúspide. Aquí podemos ver cómo ponemos un triclip y un Pascal, que son dispositivos que igualmente pellizcan la válvula y disminuyen los grados de insuficiencia tricúspidea. No sé si se puede ver. Aquí está, este es el triclip, aquí se está insertando, estos son los velos y bueno, pues esto es una imagen en 3D, aquí está, esto es como este paraguas, aquí se ve el paraguas. Siento que no parece que se muevan muy rápido y bueno, para no retrasarlo, pues también esto es muy novedoso, ahora se puede hacer un triclip o incluso en algunos pacientes está indicado poner una prótesis tricúspidea completa también percutáneamente, sin cirugía cardíaca, y esto pues las imágenes en eco 3D y han podido, ayudan al apoyo del intervencionismo percutáneo. Aquí vemos los distintos tipos de prótesis y aquí vemos una con los anclajes y los pequeños velos aquí se ve quizá un poquito mejor, los velos biológicos ahí moviéndose, que es pues, lo último que estamos haciendo. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, doctora López. Y a continuación pues, pasamos y damos la palabra a la doctora Gemma Rodríguez, que nos dará pues, la visión del endocrinólogo de este mismo congreso, que seguro que habrá alguna cosa de las que coincide, pero otras, pues lógicamente, seguro que el interés se ha movido por otros lados. Adelante, Gemma. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Le voy a pedir a mi compañera Silvia que deje de compartir su pantalla porque si no, no puedo yo la mía, y para no retrasarnos me sumo a los agradecimientos de mi compañera y tal como hemos dicho voy a intentar resumir un poco lo que me pareció más destacable para nosotros de este congreso. Esta es la agenda que voy a seguir. Inicialmente vamos a hablar de prevención y de prevención hablando de la prediabetes
y estos autores se centraron sobre el riesgo de la prediabetes y cómo la debemos abordar, un tema súper interesante para todos aquellos que nos dedicamos a la clínica. La primera sesión corrió a cargo del doctor Valentín Fuster, que se centró sobre todo en la prevención primaria. Para ello, mostró muchos datos en relación a la aterosclerosis subclínica y mostró ya de estas series, de estas cohortes de pacientes de mediana edad, donde se analizaban si tenían o no datos de aterosclerosis subclínica, y se vio que hasta dos tercios de los varones entre 40 y 44 años tenían ya datos de aterosclerosis subclínica. Y lo más interesante de este estudio y de esta cohorte de mediana edad es que ya los pacientes con niveles de LDL que consideramos más o menos normales, entre 100 y 110, el 40% tenían ya aterosclerosis subclínica. Pero si nos fijamos en la gráfica superior, podemos ver que los pacientes, incluso con niveles por encima de 60-70, eran aquellos los que ya empezaron a tener aterosclerosis subclínica, destacando un poco que valores que igual consideramos normales de LDL realmente no lo son y nos marcaron un riesgo cardiovascular futuro. Pero no solo hablo del LDL, también hablo de la hemoglobina glicosilada y aquella en rangos de prediabetes. En esta misma población, los niveles de hemoglobina glicosilada en rangos de prediabetes se asociaban a que los pacientes tuviesen hasta casi el 60% de ellos tenían aterosclerosis subclínica. De hecho, en este mismo estudio, el autor indicó que la hemoglobina glicosilada en rangos de prediabetes era un factor independiente de riesgo de que el paciente presentase aterosclerosis subclínica. Y evidentemente, a medida que el paciente tenía más factores de riesgo cardiovascular, más riesgo tenía de presentar aterosclerosis subclínica y que más extensa fuese esta. Por tanto, el doctor Valentín Fuster lo que nos vino a decir es que la prediabetes no es simplemente un sistema de alarma que nos diga que el paciente va a tener un alto riesgo de desarrollar diabetes, sino que es un sistema ya para decirnos que el paciente ya tiene un problema, que ya tiene muy alto riesgo cardiovascular. Por tanto, también debemos de reflexionar, basándonos en la evidencia, en los datos que él ha demostrado, que muchas veces nosotros vemos pacientes que decimos que no tienen factores de riesgo porque están en valores relativamente normales, pero realmente, tal y como hemos visto, niveles que consideramos más o menos normales de LDL o incluso hemoglobina glicosilada, realmente no lo son. Y estos datos presentados previamente eran población de media edad, 40, 45, 50, pero también mostró datos del Cardia. El Cardia Study es un estudio que ha liderado él, o más bien dentro de su grupo se ha realizado, que incluyó pacientes en los años 80 de entre 18 y 30 años, en los que se analizaron diferentes factores de riesgo y se analizaron a lo largo del periodo del tiempo si estos factores tenían alguna implicación en el desarrollo de eventos cardiovasculares en un futuro. De hecho, ya hay datos publicados en relación a la implicación del LDL en estos pacientes, y lo que se vio era que no solo los niveles de LDL que tenían estos pacientes en estas etapas tan jóvenes, sino el tiempo de exposición a estos niveles de LDL era lo que marcaba el riesgo en el futuro para tener eventos cardiovasculares. De hecho, comentó que está pendiente de publicarse los mismos datos relacionados con esta población, pero en el contexto de la exposición a los niveles de hemoglobina glicosilada. Y vino a decir que encontraron más o menos lo mismo, en lo que implicaban los eventos cardiovasculares en un futuro en esta población tan joven de 18 a 30 años, eran los niveles de hemoglobina glicosilada, pero también el tiempo que estuvo el paciente expuesto a esos niveles. En la ronda de preguntas, como no, le preguntaron cómo deberíamos de abordar la prediabetes, si aumenta tanto el riesgo cardiovascular, y ya vemos que estos pacientes ya tienen datos de aterosclerosis subclínica. Pues él indicó que tendríamos que corregir la hemoglobina glicosilada y todos los factores de riesgo cardiovascular que tuviesen los pacientes. Y algo muy importante, le dijeron, bueno, usted acaba de demostrar y acaba de mostrar datos del estudio Cardia de que los pacientes de 18 a 30 años con esos factores de riesgo, esos niveles levemente elevados de LDL, hemoglobina glicosilada, son los que van a tener futuros eventos cardíacos en un futuro. ¿Qué opina de que las calculadoras de riesgo empiezan a partir de los 40 años? Y él dijo que, bueno, que evidentemente con la evidencia que se está generando actualmente, consideraba que estas calculadoras son bastante primitivas, porque cuando hacemos estos cálculos en pacientes a partir de 40 años, lo único que hacemos es corregir factores de riesgo, pero realmente la enfermedad aterosclerósica subclínica ya está, tal y como demostró en sus estudios, y por tanto no vamos a prevenir la aparición de la enfermedad, y probablemente debamos empezar a intervenir en los pacientes mucho antes que los 40 años.
La otra sesión que incluyó esta conferencia acerca de la prediabetes fue llevada a cabo por el profesor Angelo Abogaro, que es un endocrinólogo que se centraba en cómo abordar la prediabetes, cómo la manejamos. De nuevo insistió, igual que el doctor Valentín Fuster, de que realmente llegamos tarde cuando tratamos al paciente con diabetes, que el daño vascular aparece mucho antes del diagnóstico de la diabetes. ¿Cómo debemos de tratar a nuestros pacientes con prediabetes para evitar que desarrollen diabetes? Bueno, cuando tratamos factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, usar fármacos que se asocien a menos riesgo de desarrollo de diabetes como los IECA y los ARA, evitar en la medida de lo posible los betabloqueantes y las tiazidas. Y luego se plantea la pregunta si deberíamos usar o no fármacos hipoglucemiantes para tratar la prediabetes y prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 2. Podéis ver ahí una tabla que incluye todos los fármacos que se han estudiado en pacientes para prevenir el desarrollo de la prediabetes, sus resultados, pero el autor insistió mucho en el estilo de vida, que en múltiples estudios ha demostrado una reducción del riesgo de desarrollo de diabetes de hasta el 50%, simplemente con el estilo de vida. Y a lo que le prestó más atención fue en los nuevos fármacos, los SGLT2 y los GLP-1, evidentemente por su beneficio cardiovascular. Si consideramos a los pacientes con prediabetes que tienen alto riesgo cardiovascular, ¿cómo no usar unos fármacos que hayan demostrado beneficio cardiovascular? Pues saca los datos en concreto en este caso de la dapagliflozina, de la reducción del riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2 de hasta el 33% en sus estudios del DAPA-HF y el DAPA-CKD, y también datos de los GLP-1, en concreto este era el estudio del liraglutide en pacientes con obesidad con una reducción del riesgo de desarrollar diabetes a lo largo del tiempo del 66%. Pero probablemente lo más interesante de esta conferencia es que él se planteó, bueno, realmente nos podemos permitir tratar con estos fármacos SGLT2 y GLP-1 a los pacientes con prediabetes. Y para eso sacó este metaanálisis y revisión sistemática que publicó Palmer en el año 2021, en el cual lo que venía a decir es que si tratábamos a los pacientes, por ejemplo, con SGLT2 de muy alto riesgo cardiovascular, si tratábamos 1.000 pacientes a lo largo de 5 años de muy alto riesgo cardiovascular, conseguíamos evitar 163 eventos. Pero si realmente era una población de bajo riesgo, solamente evitaríamos 12 eventos en esta población. Y lo que planteó él, ¿cómo consideramos al paciente con prediabetes? ¿De bajo, moderado o muy alto riesgo cardiovascular? Como conclusión, dijo que actualmente no hay ningún fármaco aprobado por la EMA para la prediabetes, sacó las indicaciones de la ADA del uso de la metformina en prediabetes en población específica en función de la evidencia disponible y, como opinión personal, dijo que probablemente los pacientes con prediabetes deberíamos, y sobre todo aquellos que tengan alto riesgo cardiovascular, aparte del estilo de vida, que es la base de todo, deberíamos valorar asociar diferentes terapias farmacológicas. Y en concreto, cuando habló de los SGLT2 y los GLP-1, dijo que probablemente los beneficios cardiovasculares y renales de estos fármacos compensen los costes en el tratamiento de esta población. Pero como siempre, nos falta evidencia en esta población. Continuando con la prevención, la siguiente ponencia que voy a comentar es una que se relacionaba con el fallo cardíaco. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Y como personas que vemos pacientes con diabetes, tenemos que pensar que los pacientes con diabetes tienen un alto riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca y por ello destaco esta sesión. La primera conferencia corrió a cargo del profesor Massimo Francesco, que es uno de los editores de la European Heart Journal, y él lo que destacaba es que, bueno, ¿qué factor de riesgo me va a decir que mi paciente va a desarrollar insuficiencia cardíaca? Pues todos estos factores de riesgo se han asociado al riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y más aún, a cuantos más factores de riesgo tenga nuestro paciente, tenemos que tener en mente qué más riesgo va a tener nuestro paciente de desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo lo vamos a abordar? Pues él dijo, controlando todos los factores de riesgo en la medida de lo posible. El ejercicio, la actividad física es uno de los factores que más se ha relacionado con menos eventos de insuficiencia cardíaca, y la farmacoterapia, cuando tengamos estos factores de riesgo como hipertensión o diabetes, usar fármacos que han demostrado reducir el riesgo de la insuficiencia cardíaca. Pero probablemente de las cosas más interesantes de esta conferencia fue el turno de preguntas, donde al profesor Massimo Francesco en el turno de preguntas le denominaron uno de los gurús actuales de la insuficiencia cardíaca y le preguntaron la pregunta mágica:
que todos los que vemos pacientes y los que no somos cardiólogos preguntamos. ¿Tenemos un marcador ahora mismo nuevo para identificar qué paciente tiene riesgo de insuficiencia cardíaca? Dijo que no, que solamente que seguimos solo teniendo aquellos factores de riesgo que se asocian al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y la pregunta todavía más interesante que le hicieron, bueno, viendo la evidencia disponible, ¿debemos considerar tratar con ISGLT2 a pacientes sin diabetes, pero con muchos factores de riesgo cardiovascular de desarrollar insuficiencia cardíaca? O más en concreto, que no sean diabéticos, pero al menos que sean prediabéticos. Y lo que él dijo es que el futuro será ese, que él cree que el futuro va a ser en esos pacientes que tienen muchos factores de riesgo cardiovascular sin diabetes, tratarlos con ISGLT2 y, por supuesto, a pacientes con prediabetes, con factores de riesgo cardiovascular de desarrollar insuficiencia cardíaca, tratarlos con estos fármacos. Pero como siempre, y tal y como dijimos en la sesión anterior, falta evidencia para aplicar estos fármacos hoy en día. Finalmente, la última sesión de esta conferencia corrió a cargo de este compañero americano y lo que se basaba era en la generación de un score de riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Hemos visto que hay múltiples factores que se asocian al riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y que sería bueno tener un score que nos diga qué paciente va a tener más o menos riesgo. Y para eso está esta conferencia y la explicación sobre este score basado en la población de Luca-Head. La población de Luca-Head son más de 5.000 individuos con diabetes tipo 2, con obesidad o sobrepeso que se randomizaron bien a una intervención de estilo de vida intensivo o bien al manejo habitual. Lo que se hizo fue que se cogieron diferentes parámetros cardiometabólicos para calcular un score de riesgo. Los parámetros cardiometabólicos son esos que veis ahí, el control de la glicada, la presión arterial, la albuminuria, el filtrado glomerular y el perímetro de cintura. Cada uno puntuaba, daba una puntuación a mejor control, mayor puntuación. Es decir, un paciente que tenga un score de 0 es el que tiene todos estos parámetros mal controlados. Aquel que tenga un score de 8 es el que los tiene todos en el objetivo, tal y como lo queremos. ¿Y qué se vio con este score? Pues lo que se vio con este score es que tener un score elevado de 6 a 8 puntos, es decir, estar muy bien controlado, se asocia a una reducción del riesgo del 70% de desarrollar insuficiencia cardíaca a lo largo del seguimiento del estudio respecto a que tu score fuese de 0 a 3. Y una cosa muy interesante, por cada punto que tú mejorabas del score, que tenías un punto más, la reducción del riesgo era un 28% adicional. A destacar que estos modelos están todos ajustados. El modelo 2 no solo está ajustado por edad, sexo, comorbilidades, sino que también está ajustado por tratamiento antihipertensivo, hipoglucemiante, hipolipemiante, es decir, que es un modelo ajustado casi por todos los factores. Y otra parte muy bonita de este score de riesgo de insuficiencia cardíaca es que como la cohorte Luca-Head se basaba en cambiar, en teoría, estos parámetros cardiometabólicos, se analizó qué ocurría si uno mejoraba su score al cabo de un año del seguimiento o al cabo de 4 años. Y se vio que por cada punto que mejorabas al año o a los 4 años de haber iniciado el estudio, la reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca a lo largo del tiempo se reducía entre un 18 y un 20%, con un estadístico C bastante razonable para los datos presentados basales al año como a los 4 años. Por tanto, como conclusiones, en esta población, al menos de pacientes con diabetes, con obesidad y sobrepeso, el hecho de tener muchos factores cardiometabólicos fuera de objetivos se asociaba a mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y el cambio y la mejoría en estos factores cardiometabólicos se asociaba a un descenso del riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. En el turno de preguntas le dijeron que evidentemente a todos los clínicos nos encantan los scores, de hecho ya hay varios scores de riesgo de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué le hace este diferente? Pues el autor lo destaca y es así. El valor de este score es que no se basa en factores no modificables de riesgo. La edad, el sexo, tener un antecedente de un infarto agudo de miocardio es un gran predictor, es un predictor muy fuerte en la insuficiencia cardíaca. Pero todos los factores que tenía este score son factores modificables, es decir, a nuestro paciente le podemos bien con intervención estilo de vida o bien con fármacos, podemos intentar disminuir ese riesgo de insuficiencia cardíaca y probablemente igual este score se pueda usar en un futuro para dirigir terapias en función del riesgo que tenga nuestro paciente.
En cuanto a las sesiones de pósters moderados, de todos ellos he escogido los 2 siguientes. Esto está basado en las cohortes y en los registros daneses, y lo que intentaba analizar es si la diabetes sigue siendo un equivalente de riesgo cardiovascular a aquel paciente que ya ha tenido un evento coronario. En este sentido, podemos ver la incidencia de eventos medidos por el MACE en la gráfica, que era mayor del todo en pacientes que tenían diabetes y enfermedad coronaria, seguido por aquellos pacientes que tenían exclusivamente enfermedad coronaria sin diabetes, seguido de los pacientes con diabetes y enfermedad coronaria. Por tanto, no parece un equivalente en sí mismo en cuanto al MACE. Hay más riesgo en el MACE en aquel paciente que ya tiene un evento coronario versus aquel paciente que solo tiene diabetes. Pero es muy interesante, si vemos el desglose del MACE de 3 puntos, podemos ver que el paciente con diabetes tiene más riesgo de accidente cerebrovascular y de mortalidad por todas las causas. En cambio, aquel que ya ha tenido un evento coronario tiene más riesgo de eventos cardíacos puros per se. Por tanto, concluyen que la diabetes actualmente, o al menos en esta cohorte, no es un equivalente uniforme de riesgo cardiovascular. El siguiente póster que me gustaría destacar, y yo creo que por su implicación en la práctica clínica, se centra en la adherencia a los nuevos fármacos, a los SGLT2 y a los GLP-1 en pacientes con diabetes tipo 2 con o sin enfermedad cardiovascular establecida. De nuevo, son datos de cohortes danesas, y lo que se ve es que la adherencia de ambos fármacos, e independientemente de si el paciente tenga o no enfermedad cardiovascular establecida, es idéntica, un 60% de adherencia al año, sea un SGLT2 o sea un GLP-1. De hecho, el riesgo de descontinuar el tratamiento a los 5 años en ambos fármacos y en ambas situaciones es exactamente igual. Por tanto, los SGLT2, una terapia oral, y los GLP-1, en este momento de este estudio, inyectables, muestran igual riesgo de descontinuación e igual adherencia en esta población. En las comunicaciones orales, simplemente destacar este estudio de la doctora Saima Parven, que también es de los grandes datos provenientes de Dinamarca. Su objetivo era analizar la prevalencia de la nefropatía diabética en más de 74.000 pacientes con diabetes tipo 2. En este grupo analizó que solo el 47%, y esto sí se destacó mucho, solo el 47% tenía medido un cociente albúmina-creatinina en el año previo, y de ellos el 40% tenía este cociente elevado. En cuanto al riesgo cardiovascular a largo plazo, pues evidentemente lo esperable era mayor en aquellos que tenían albuminuria, y también la mortalidad por todas las causas también era mayor en este grupo. De destacar en las conclusiones que tenemos que destacar que el 40% de esta población tenía albuminuria, y destaca que serían pacientes que serían potencialmente candidatos a nuevos fármacos como la finerenona, que ya la ha incluido la guía KDIGO en sus indicaciones para pacientes con diabetes y albuminuria. Y por tanto señala que, bueno, que probablemente este fármaco tenga mucha cabida en un futuro en esta población. Finalmente, y como último punto, hablar de lípidos y evaluación de riesgo cardiovascular. Es un congreso que tiene un montón de ponencias súper enriquecedoras acerca del riesgo cardiovascular y la evaluación del mismo, pero yo creo que lo más importante de todo el congreso fue la presentación del consenso de la LPA. Cuando hablamos del riesgo residual, que está muy de moda, y si nos centramos en el perfil lipídico, la LPA siempre es la más señalada como la culpable. De hecho, tanto estudios de randomización mendeliana como múltiples estudios han mostrado que la LPA, sus niveles, tienen una relación directa con los eventos cardiovasculares futuros en la población. Y por tanto, era esencial que se crease o que hubiese un consenso acerca de cómo abordar esta identidad. En el consenso, principalmente en lo que se centran es la LPA como modificador de riesgo, cómo va a modificar el riesgo de la población en la que tenemos delante. Y ponen estos ejemplos. Si tenemos una población, un individuo en el que tiene un riesgo cardiovascular del 25%, si tiene una LPA de 50, se va a multiplicar el riesgo 1 por 1.4, es decir, va a pasar de 25 a 35%. En cambio, si su LPA es de 150, el riesgo se multiplica casi por 3 y pasa de 25 a 68%. Cuanto más nivel tenga la LPA, mayor riesgo cardiovascular atribuible tiene ese paciente a la LPA. ¿Y cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo nos dicen las guías que lo manejan? Pues nos dicen, tenemos que controlar muy bien todos los factores clásicos de riesgo cardiovascular y tenemos que esperar a que haya terapias específicas y dirigidas para el tratamiento de la LPA. Aquí le tenemos que medir la LPA, tal y como nos decían las guías antes, se recomienda
una vez en la vida, y muy importante este concepto que se incluye aquí, el screening en cascada para aquellos pacientes que tengan una LPA elevada, pues hacer este screening en su familia. ¿Qué niveles de LPA vamos a considerar como patológicos o como muy elevados? Aquí nos los establecen, niveles por debajo de 30 o 75, dependiendo de la medición, descartaría un riesgo adicional, y por encima de 50 o 125 implicaría un gran riesgo cardiovascular. Tratarlo controlando los factores clásicos de riesgo cardiovascular y sobre todo haciendo hincapié en controlar los niveles de LDL, y ponen este ejemplo que me parece muy ilustrativo. Si tú tienes un paciente, por ejemplo, de 30 años, que lo tenemos aquí, con una LPA de 320, nuestro paciente va a tener 2,56 veces más riesgo de tener un evento cardiovascular que aquel que tiene una LPA de 20, que sería el rango de referencia. En este caso, si a este paciente de 30 años le hemos medido la LPA con esa edad, nos recomendarían descender el LDL al menos 46 miligramos decilitro. En cambio, si esa LPA de 320 la estamos viendo en un paciente de 60 años, la reducción del LDL que tenemos que hacer para disminuir el riesgo de este paciente es mayor, pues ha estado más tiempo expuesto a este factor de riesgo cardiovascular. Como todas las guías de la Europea de Aterosclerosis y de cardiología, siempre tienen calculadoras, que es algo que nos ayudan mucho. Y aquí tenéis una calculadora para hacer el cálculo del riesgo cardiovascular de tu paciente modificado en función de los niveles de LPA. De tal modo que esto es un ejemplo que he realizado yo, entras ahí y te pones toda la información de tu paciente en cuanto a perfil lipídico, sexo, edad, niveles de LDL, triglicéridos, si fuma o no, si toma tratamiento o no. Y después de eso te pide que incluyas los niveles de LDA. Y después de eso te dice que incluyas cuánto tendría que disminuir el nivel de LDL basándose en la tabla anterior nuestro paciente para disminuir su riesgo. Y te saca esta gráfica en la que podéis ver. La línea azul oscura sería el riesgo cardiovascular que tenga nuestro paciente sin incluir la LPA. La línea roja es el riesgo de nuestro paciente incluyendo la LPA. He puesto una LPA muy elevada, de 320. Y la línea azul clarita sería el riesgo que tiene nuestro paciente después de corregir los niveles de LDL en nuestro paciente desde una etapa precoz. Aquí está puesto desde los 42 años, que es el ejemplo que he colocado. Por tanto, como conclusión, indican que los niveles elevados de la LPA va a reclasificar los pacientes en prevención primaria hasta el 30%, en prevención secundaria hasta el 50%, que el manejo de la LPA es controlar al máximo todos los factores de riesgo cardiovascular y disminuir los niveles de LDL en función de lo que indican las guías, en función de la edad en la que se empiece y en función de los niveles de la LPA, y que tenemos que tener ya cuanto antes terapias dirigidas para el tratamiento de la LPA. Y nada más, muchas gracias, y creo que es ahora el turno de preguntas. Muchas gracias, Gemma. Les animo realmente a que nos envíen las preguntas para pasárselas pues, a cada una de las ponentes. Y pues mientras vamos teniendo estas preguntas, pues vamos a intentar comentar alguno de los aspectos. Quizás una pregunta para las dos. Es decir, realmente ahora en la identificación en un paciente con diabetes de insuficiencia cardíaca, pues nos ha cambiado el paradigma y realmente, pues sabemos que en cualquier fase de la enfermedad tenemos tratamientos ya eficaces, que ahora en la preservada pues no había. Silvia, realmente tendremos que los endocrinólogos o los médicos que ven pacientes con diabetes tener acceso realmente ya a los marcadores de insuficiencia cardíaca. Lo debemos intentar hacer y ya incluirlo, igual que tenemos el hábito de hacer pues, la búsqueda de la retinopatía, la nefropatía, de la cardiopatía isquémica, y que esto históricamente pues, ya lo hemos hecho, el introducirnos en la insuficiencia cardíaca. Bueno, te refieres a lo mejor a que analíticamente pudierais pedir marcadores como BNP, NT-proBNP, ¿no? Sí. Para identificar al paciente que tiene, digamos que ya desarrolla clínicamente insuficiencia cardíaca. Bueno, o sea, podría ser, pero quizás
yo creo que es muy interesante cómo tú ya tienes en tus manos a un paciente en estadio A de insuficiencia cardíaca. Cada vez que ves un paciente diabético de alto riesgo o de muy alto riesgo cardiovascular, que yo creo que son, ¿no? Vamos, 60, el 70, 90%. 90%, ya tienes aquí a un paciente que en las nuevas guías americanas de 2022 está catalogado, y a mí me ha gustado mucho ese cambio de concepto, de preinsuficiencia cardíaca. Por tanto, tienes que tratarlo como preinsuficiencia cardíaca y ya está indicado, con indicación 1A, añadir, por ejemplo, o empezar incluso antes que metformina, un SGLT2. Esto porque ya cuando un paciente tiene BNP, generalmente el paciente suele tener algún síntoma antes, a lo mejor te viene ya con algo de disnea, o sea, ya son síntomas más clínicos que como médicos tenemos que saber detectar, ¿no? El marcador por sí solo subes raramente sin que el paciente dé la cara, ¿no? Y habría ya que ir a, pues claro, ya habría que hacer un diagnóstico, una eco, un diagnóstico etiológico de qué está pasando ahí. Pero yo creo que no es necesario llegar a un BNP elevado para saber que tienes a un paciente preinsuficiente cardíaco en tu mano y que puedes hacer beneficio clínico tratándolo correctamente. Ese beneficio clínico que podemos ya, diríamos, seleccionar un tratamiento preventivo de algo que es un paciente que tiene alto riesgo, pero no tiene interés el diagnosticar realmente si ya tiene la insuficiencia cardíaca, aunque sea, pues que muchas veces son muy oligosintomáticos, ¿no? O síntomas a veces difíciles de interpretar, ¿no? Es decir, que supongo que los que estáis más dedicados pues lo sabéis interpretar mejor, pero quiero decir, el que no estamos tan habituados probablemente nos cuesta más. Vale la pena incluso, a pesar de que hagamos el tratamiento, el tenerlo etiquetado ya si tiene ya péptidos elevados y podemos hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o no. ¿Mejoraría el pronóstico aunque después tengáis que intervenir vosotros o por acelerar vuestra intervención? Pues no sé, a lo mejor tendríamos que plantear un estudio, ¿no? Para valorar si este puede ser un enfoque diferente, ¿no? Yo creo que, bueno, pues la clínica manda, pero claro, puede ser que, bueno, pues los diabéticos hacen equivalentes anginosos que no te enteras muy bien y puede ser que fuera útil tener, ¿no? Los médicos de atención primaria ya disponen de estos péptidos, pero siempre los orientamos y lo focalizamos a sospecha diagnóstica clínica. Y todas las guías tienen un algoritmo diagnóstico en el que primero, digamos, va la clínica. Nosotros digamos que aquí no proponemos un pequeño salto, ya que lo tienes allí, pues le pido, ¿no? Le hago un screening con péptidos y a ver qué pasa. No lo sé, realmente no sé responder si sería beneficioso clínicamente, a lo mejor tendríamos que mirar. Gemma, ¿tú qué opinas? Bueno, para mí el ProBNP es que si sale negativo la disnea que me dice el paciente no es cardiológica. Claro, es que yo creo que tiene su utilidad y creo que ahora mismo al menos nosotros toda atención primaria puede pedir cualquier prueba del petitorio, ahora mismo se ha abierto en nuestra área sanitaria y creo que si se usa racionalmente pues tiene sentido, sobre todo por si el paciente te viene con clínica y te cuenta pues unos datos que igual pueden ser sospechosos, sobre todo la disnea, que muchas veces no sabes dónde enfocarla, que si es por el peso, si es el SAO, si es un EPOC, si es una insuficiencia cardíaca, creo que en ese sentido sí nos ayudaría muchísimo, sobre todo para descartar. En cuanto al manejo en sí mismo de ponerle un ISGLT2, bueno, es que si ya tiene diabetes, yo creo que ya lleva en la sangre que ya necesita el ISGLT2 sí o sí, pero yo creo que igual sí que cambia igual el abordaje de ese paciente de forma global, ¿no? La insuficiencia cardíaca no solo se trata con ISGLT2, ¿no? Que igual tenéis cuádruple terapia y que igual si el paciente sí, aunque solo tenga ISGLT2, que ya lo va a tener porque viene a nuestras consultas, eso espero, si tiene diabetes, el hecho de que le tengas un ProBNP elevado pues puede hacer que igual lo derives a una consulta más específica y que alguien optimice esa cuádruple terapia que has mostrado, por ejemplo, en las comunicaciones que se presentaron, ¿no? Para mí esa sería la utilidad. Uno, que si es negativo ya te descarta que la disnea sea de ese origen y que si está elevado,
pues igual te puede ayudar a derivar al paciente y optimizar los otros fármacos que se usan en insuficiencia cardíaca más allá del ISGLT2. Totalmente de acuerdo, sí. Lo que pasa es que entonces tenemos el problema que en preservada otros fármacos tampoco han demostrado nada, ¿no, Silvia? Bueno, por fin uno ha demostrado algo Sí. que no sea el diurético, que era el único con indicación 1C y por otro lado trata toda la comorbilidad que tengas. Esas eran las indicaciones hasta el 27 de agosto, ¿no? Que fue... Bueno, ya el año pasado teníamos el Emperor Preserve y bueno, yo creo que esto es un salto muy importante porque es un grupo de pacientes cada vez más frecuente, población añosa, con factores de riesgo y que realmente no teníamos nada con beneficio clínico demostrado. Así que bueno, pues sí, tenemos ya el diurético, pues habrá que ponérselo si tiene congestión, pero ya le puedes poner un fármaco que está demostrando beneficio cardiometabólico y que va a ayudar al paciente. Y a ver el resto de fármacos que hay por ahí si van saliendo también. A pesar de conocer exactamente el mecanismo por el que actúa o tiene los beneficios cardíacos, ¿no? Es decir, que realmente siempre ves pues, estas magníficas diapositivas donde te ponen múltiples mecanismos potenciales, ¿no? Pero no acaba de romper ninguno de alguna manera, ¿no? Y me ha llamado la atención esto que comentabas del menuro uso en mujeres, ¿no? No sé si pasa con otros fármacos cardioprotectores, si ocurre lo mismo. Si en este caso a lo mejor el hecho de las infecciones ginecológicas puede ser algún factor, no sé si lo comentaron o hubo algún comentario al respecto. Pues no se había visto que esa fuera la causa, sino que lo único que había de aumento de mayor prevalencia era la insuficiencia renal. Lo atribuían a que el grupo de población tenía más insuficiencia renal, cosa que ya hemos visto con el CK, ¿no? Con el DAPA-CKD, con todos los... realmente no está demostrado que las infecciones, que las hay, ¿no? Las infecciones sobre todo geniturinarias, pero principalmente pues candidiásicas genitales, no hay una diferencia estadística significativa entre mujeres y hombres. O sea que no dijeron nada de que esa fuera la causa. Comentaron la causa de la insuficiencia renal. ¿Y este hecho de que haya más insuficiencia renal en las mujeres es lo habitual en pacientes de estas características o...? Bueno, en preservada lo que ocurre es que hay la mujer suele tener más comorbilidad, o sea, la mujer es más añosa, la mujer de preservada es una paciente añosa, con mucha carga de comorbilidad, que toma muchos, pues tiene artralgias, dolores, AINES, ahí hay mucho componente, ¿no?, de comorbilidad que suelen tener afectación renal importante. Pero ya te digo, en este caso casi que es beneficioso ponerle, ¿no? Sería un dato a favor de ponerle un ISGLT2 que le pudiera aportar beneficio dual, ¿no? Entonces, bueno, pues lamentablemente no se ve solo con los ISGLT2, sino que también, no lo he querido poner por no ampliar, pero en el simposio se demostraba, por ejemplo, que las estatinas en prevención secundaria con pacientes ya con infarto también están infrautilizadas en mujeres. Y bueno, pues una estatina, en fin, ¿no? O sea, que es que nos queda mucho que recorrer. Y es algo, yo creo que tenemos que, hasta ahora, pues no hemos sido, yo creo, todavía lo conscientes de que yo, por ejemplo, como cardióloga, pues no tengo conciencia de estar tratando diferentemente a mis pacientes varones que mujeres. Pero bueno, es cierto que te encuentras a la mujer añosa, frágil, que todo le sienta mal, que le duele todo el cuerpo, que no tienes claro los... Entonces ahí, en esos pacientes, es cuando es mucho por la inercia, ¿no? De no voy a ponerle algo que le dé efectos, pues tienes que intentarlo. Porque esa paciente, y nos ha pasado también con sacubitril/valsartán, tienes que ir a por ello, porque es que luego toleran los fármacos más de lo que a lo mejor esa primera impresión inicial te deja ver, ¿no? Tienes que tener cuidado, a lo mejor los tienes que seguir, tienes que hacer un seguimiento y controlar función renal e iones más próximo
quizás que un paciente pues, de 40 a 50 años, que está estupendo, paciente frágil va a requerir un poquito más de vigilancia porque va a estar más cascado, pero precisamente estos se benefician mucho más, ¿no? Así que bueno, pues yo creo que sí que hacen falta estudios un poco con este enfoque diferente y valorar a cada grupo lo que más le beneficia. Gemma, ¿tú tienes sensación que en diabetes tratemos también o haya este sesgo de varones y mujeres? La verdad es que no, pero el otro día comentándolo con Silvia me surgió la duda de si éramos más agresivos con una población que con otra población. La verdad, yo, o sea, claro, no he analizado mis datos, entonces no lo desconozco, pero yo tengo la impresión, al igual que Silvia, que los trato igual. O sea, que cuando veo un hombre y una mujer, la optimización del control glucémico, lipídico, pues siempre creo que lo intento hacer del mismo modo, pero cuando ella me lo comentó dije, pues igual es algo que tenemos que analizar, si somos menos agresivos con una población y no con otra, ¿no? Pero fíjate que esto a lo mejor probablemente es una idea buena, sabiendo el concepto que tenemos ya dentro de la diabetología, de que la mujer pierde el factor protector del sexo y esto afecta tanto a diabetes tipo 1 como a diabetes tipo 2, si realmente pues, el asumir ese concepto realmente nos ha llevado a ser más igualitarios o después entran otros factores como puede ser pues, la fragilidad o pues, esa percepción que yo también tengo de que probablemente te dicen que toleran peor la medicación, ¿no? Que esto lógicamente es un hándicap importante. Y yo también tengo algunos datos que, bueno, no... hay un estudio también multicéntrico que hemos hecho varios grupos españoles con un endocrino y con un cardiólogo o cardióloga y el Diabetic IC, y de hecho se hizo un análisis de género, de diferencias de género, y efectivamente sí salen diferencias en la prescripción de antidiabéticos entre hombres y mujeres. O sea que, como dice Gemma, muchas veces es que no lo miramos y a lo mejor ahora ha llegado el momento de mirarlo para ser conscientes de que parece que sí, que donde miras resulta que no es tan igual. Tenemos 3 preguntas relacionadas directamente con la LPA, es decir, que estos siempre son los aspectos de moda, ¿no? Que cuándo lo debemos pedir, solicitar, si lo hemos de solicitar, y también nos preguntan si realmente solo en pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular y si aquí en estos es suficiente simplemente con conseguir la reducción del LDL. Y también nos insiste en la pregunta si los pacientes con niveles elevados de LPA, la reducción del colesterol LDL es igual con la terapia con estatinas que en aquellos que tienen niveles normales. Del LPA. Bueno, en cuanto a quién medírselo, bueno, las guías ya lo dicen una vez en la vida y yo supongo que esto, a no ser que cambien las guías dicen lo de medir el perfil lipídico, ¿no? A partir de los 40 años, más o menos, que eso es como del cribado habitual, aunque aquí en España, como el acceso sanitario pues es más amplio, el perfil lipídico, que así se lo pide a cualquier persona mayor de edad, y una vez en la vida, pues es una vez en la vida cuando lo pilles para poder medírselo. En cuanto a la implicación de los niveles de LPA, en cuanto al si solo se lo deberíamos de pedir a pacientes que tienen muy alto riesgo cardiovascular o alto riesgo cardiovascular, realmente yo creo que donde tiene mucha implicación es como modificador del riesgo en pacientes que realmente consideramos de bajo o moderado riesgo, que realmente la presencia de niveles elevados de LPA ya te va a cambiar la categoría de riesgo y te va a hacer que busques objetivos de LDL ya por debajo de 55, 70, o incluso que cambies, como hicieron en la presentación, lo que pasa es que no me da tiempo de decirlo, de que ponía el ejemplo de paciente que simplemente por los niveles del cálculo de riesgo cardiovascular habitual, el paciente simplemente sería candidato a intervención en el estilo de vida, es decir, haga usted ejercicio y coma mejor, y pasaba al añadir la LPA en su calculadora de riesgo a tener que bajar los niveles de LDL a por debajo de 55 para atenuar el riesgo que atribuye a la LPA. En cuanto a si tienes en cuenta o no la LPA, claro, el mayor problema que tenemos con los pacientes con LPAs muy elevadas
es que la LPA por sí misma, con esos niveles, ya es a la que se le atribuye. Y por tanto, aunque tú intentes mitigar el riesgo cardiovascular con hipolipemiantes, controlando el LDL, sigues teniendo ese riesgo residual que no es residual, que es súper elevado. La mayor parte de tu riesgo es de la LPA. Por eso decían que si tienes niveles de LPA muy altos, es necesario que ya prueben terapias dirigidas a la LPA porque es casi imposible controlar el riesgo. Yo creo que eso es un poco el mensaje, es un modificador de riesgo que te cambia la categoría y cuando está muy, muy elevado, aunque tú intentes controlar el LDL lo máximo posible, el riesgo lo vas a seguir teniendo ahí hasta que no tengas una terapia que te controle ese factor. Voy a ser abogado del diablo en este aspecto. La LPA se puso de moda en los años 80, 90. Es decir, y esto realmente, pues todos los simposios que había relacionadas y de hecho epidemiológicamente ya se mostró como factor de riesgo. Como ocurre con muchas cosas, pues las modas pues pasan, ¿no? Y ahora tenemos otro y curiosamente coincide con que hay en desarrollo moléculas para intervenir aquí. Entonces yo esto siempre, la LPA, porque después hay que tener el otro aspecto de cara al paciente, porque cuando mides un parámetro que después no vas a poder modificar, hay que ver la angustia que representa también para el paciente y para el profesional, que esto hay que tenerlo muy presente y por tanto yo creo que una determinación siempre tiene que ir acompañada de saber que voy a modificar algo de ese paciente. Por ejemplo, un paciente de alto o muy alto riesgo, donde a veces no tienes ningún problema para definir que deberías tratarlo más intensivamente, pero que a veces no tienes con qué, pues a veces esto lo único que lleva es realmente a crear más angustia. Y esto lo mismo diría que cuando se habla de aterosclerosis subclínica, que a veces estamos en el mismo problema, que lo único que creas es un problema. Y quizás esto lo enlazaría pues con lo que comentabas tú, Gemma, relacionado con lo que decía el doctor Valentí Fuster, con la prevención que diríamos primordial y que muchas veces lo que hacemos es que calculamos el riesgo para los próximos 5 o 10 años. Y cuando estamos hablando de poblaciones jóvenes, pues evidentemente todos esos parámetros lo que nos van a llevar es a no tratar. Pero es falso, porque probablemente tenemos que estar trabajando para lo que pase dentro de 30 o 40 años. Y esto es algo que realmente, pues bueno, con los scores y todo esto se ha tratado de esa manera. Evidentemente hay mayor eficacia de tratamiento a corto plazo, pero probablemente donde hacemos una buena prevención es si pensamos a largo plazo. Y yo ahí, pues aunque hay estas estimaciones que se intentan hacer del cálculo de por vida, ahora no tenemos. Y yo realmente en clínica creo que nada supera a la visión del clínico que valora a un paciente. Y pongo el ejemplo, a veces ves pacientes con diabetes tipo 1 y que ahora se le dice globalmente que son de alto riesgo, ¿no? Pero bueno, depende la exposición a factores de riesgo que ha tenido en toda su vida, ¿no? Si ha estado bien controlado, no sé qué, y tenemos el otro extremo. No sé si en relación a esto hubo comentarios en las preguntas o en las dos sesiones, tanto en la LPA como en la de la prevención que hablaba el doctor Valentí Fuster. Sí, bueno, principalmente lo que él destacaba es que que lo estamos haciendo de forma incorrecta, porque cuando ya estamos tratando el LDL o la hemoglobina glicosilada, el paciente ya en teoría tiene estos datos de aterosclerosis subclínica y realmente deberíamos de ir a etapas más tempranas, pues a los datos que mostró de 18 o 30 años, igual tratar ahí los factores de riesgo. Pero claro, como siempre, pues no tenemos un estudio como tenemos en poblaciones de mayor edad, pues de 50 a 55 años, con intervención con hipolipemiantes, antihipertensivos e hipoglucemiantes. Entonces, lo que decía es que realmente estamos llegando tarde y que realmente cada vez tenemos más evidencia para intentar tratar esta población, pero que claro, que faltan pues, la evidencia de los fármacos en sí mismos, ¿no? Y en la LPA no comentaron nada en relación a esto. Pero yo creo, no sé Silvia, si tú tienes opinión al respecto o quieres hacer algún comentario.
Sí, respecto a lo de la aterosclerosis subclínica y bueno, yo creo que aquí, como tú decías, a veces si no tienes un fármaco modificador, pues parece que no puedes hacer nada, pero es cierto que, o sea, yo creo que aquí estamos llegando, la primaria sobre todo tiene un rol fundamental en el control estricto de los factores de riesgo y estamos fallando mucho, estamos fallando como sistema sanitario y creo que antes de llegar al fármaco, pues el cambio de estilos de vida, el controlar, o sea, el no tener la conciencia, yo creo, de que ya tienes al paciente enfrente, lo que decíamos antes, ¿no? El paciente ya de alto riesgo, los valores y los niveles tanto de colesterol como de tensión arterial. O sea, no estamos tratando correctamente la tensión arterial, estamos siendo muy laxos, cuando ya desde el estudio SPRINT y las nuevas guías ya te dicen que la tensión óptima es 13,8. No puedes estar dejando a un paciente en 14,9, bueno, pues coma sin sal, bueno, pues ya venga dentro de un año porque tenga 40 años, porque entonces estamos llegando tarde. Entonces yo creo que aquí como sistema sanitario estamos fallando porque estos pacientes que ya son, pues eso, hiperlipemias familiares o el diabético tipo 1 o el diabético tipo 2, el obeso, el síndrome metabólico que lo estás ya viendo con índices de masa ahí de 35, 40, índices de masa corporal, ahí hay que hacer algo, o sea, no puedes dejarlo ahí y los programas, por ejemplo, pues de, bueno, de cambio de estilo de vida, todos sabemos, ¿no? Los que somos clínicos, lo difícil que es que esto surta efecto, pero en lo de la lipoproteína A ponía 50% de factor modificable es el estilo de vida. Entonces, a lo mejor habría que hacer programas de cambio de estilo de vida y fomentar que los colegios tuvieran educación física de lunes a viernes y cosas así, cosas más poblacional. Estamos fallando, yo creo, y estamos viendo las consecuencias cuando ya, pues bueno, pues eso, ya llega el paciente con 40-50 y ahora resulta que nos dejamos ahí laxos otros 15 o 20 años y luego ahí lo tienes debutando. Y entonces sí, entonces tenemos fármacos para esto, para lo otro, tal. Esta es mi opinión. Creo que eso, pues que tendríamos que ser aún más estrictos y exacto, hay scores de todo tipo para valorar el riesgo cardiovascular, pero es para algo, es para hacer algo. No para esperar al fármaco que modifique la lipoproteína, sino para actuar ya con todo el arsenal que tenemos. Y después, por lo que hablabas tú, Gemma, también había el otro problema, ¿no? Que es dónde ponemos el nivel de los factores de riesgo, ¿no? De los parámetros lipídicos, tensión arterial, hemoglobina glicosilada, glucemia, etcétera. Es decir, que claro, quizás para la diabetes no es así, y esto probablemente ahí hay otros factores, pero sí que es de las pocas diagnósticos que son diagnósticos basados en la biología, porque es con el desarrollo de retinopatía. Otra cosa es que para la enfermedad cardiovascular realmente esos puntos de corte probablemente tienen que ser diferentes. Y lo otro es que muchas veces la glicemia es, diríamos, un elemento, pero ya hay muchos que llevan años, como los lípidos o otros aspectos, ¿no? La inflamación, etcétera. Es decir, que esto probablemente es difícil. Pero, por ejemplo, para el colesterol, para los triglicéridos, siempre utilizamos puntos de corte en general que denominamos estadísticos, ¿no? Que es basado en la población general y el percentil 95, 90 o el 10, si queremos por el otro extremo. Y esto es difícil porque realmente no tenemos un valor a partir del cual debemos, y en una variable continua eso es muy difícil. Quizás para los triglicéridos tenemos el 150 con que a partir de aquí se incrementan las LDL pequeñas y densas, pero también es muy relativo. Valores por debajo también son de más riesgo que si tenemos el 70, ¿no? Es decir, con lo cual es difícil realmente y sobre todo para hacer intervención farmacológica. Es decir, que una cosa es con estilo de vida, que esto yo creo que todos estaremos de acuerdo, pero es difícil pues esto, pues utilizar fármacos para valores que realmente desde el punto de vista estadístico seguimos considerando normales y que si no, pues acabaremos tratando al 50% de la población con fármacos. Y no sé si el sistema y la adherencia, tú fíjate que hablas de adherencia de un 60% a fármacos eficaces, ¿no? Y que realmente el paciente debería ver o le deberíamos haber transmitido la eficacia.
aunque algunos con el tiempo pueden acabar siendo pues insuficientes, ¿no? Que no sé si comentaron ese aspecto de en la falta de adherencia o la pérdida de adherencia, si realmente había un componente que la percepción del paciente como verlo menos eficaz el fármaco. No sé si hubo algún comentario al respecto. No se comentó nada de eso, pero yo estoy deseosa de que, si puede ser, publiquen el artículo, porque siempre reporta más información, porque a mí como clínica es algo que me interesó mucho, porque uno, me parece una adherencia muy baja, porque yo esperaría que fuese mayor. Luego, dos, esperaría que si has tenido un infarto, pues hombre, tengas una conciencia de que es un evento cardiovascular mayor, ¿no? Y que sobre todo el infarto impacta mucho, yo al menos bajo mi experiencia y los datos que tengo de mis pacientes, que siempre tienen mejores resultados que aquellos que no han tenido un evento coronario. Y luego lo otro que también me sorprendió mucho, que es lo mismo la adherencia a un oral con inyectable, que muchas veces se nos dice que el inyectable es menos adherente y realmente igual. Entonces estoy deseosa de que, si puede ser, estoy de hecho pendiente de algunas cosas que se presentaron, a ver si están los artículos para leerlos en detalle, porque creo que sería algo muy interesante ver esto, porque claro, el tipo de población, o sea, más datos, ¿no? Sería muy interesante. Sí, pero fíjate que está más o menos en lo establecido en un paciente crónico, que te mueves al 50-60% de adherentes. Es decir, que esto es algo que a veces tenemos que tener conciencia, que antes de subir la dosis confirmemos que realmente la adherencia es adecuada, sabiendo que en pacientes crónicos pues tenemos esto. Y no digo ya el estilo de vida o ejercicio, que obviamente es muchísimo peor, ¿no? Es decir, pero esto es algo que probablemente debemos tener muy presente. Sí que había algunos datos con agonistas de receptor de GLP-1, que probablemente era la percepción de pérdida de eficacia, es decir, que esto muchas veces inicialmente, pues mientras hay una pérdida de peso activa, claro, lógicamente los resultados son mucho mejores, y con el tiempo después, pues a veces no es que no sigan siendo eficaces, que esto a veces hay que transmitir a los pacientes, sino que ya no son suficientes y hay que añadir otras cosas, ¿eh? Que claro, con una enfermedad progresiva como la diabetes tipo 2, pues excepto la insulina, no hay ningún fármaco que sea eficaz de por vida y como única terapia, y por tanto eso lo hemos de asumir. Bien, yo creo que no sé si queréis hacer algún comentario más específico. Yo sí que me interesó el ver pues realmente que hay ahora aspectos como puede ser pues los relacionados con la mujer, que debemos pues esta diferencia entre sexos, el tenerlo en consideración. Y quizás como última pues vería vuestra reflexión, es decir, tenemos inhibidores SGLT2, ya no solamente en las diferentes etapas de la insuficiencia cardíaca, que han demostrado eficacia, sino que incluso ya pues estamos hablando de pacientes que tienen riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, el que sea un fármaco de primera elección o por delante de otros, sabiendo que es una complicación. Un aspecto que es en el paciente con insuficiencia cardíaca, y que ahora viene la controversia, durante la hospitalización, en fase aguda de la insuficiencia cardíaca, en fase ya de recuperación o en el momento del alta, o esperamos a después del alta en la primera visita. ¿Qué opina, Silvia? En fase aguda, en cuanto el paciente esté hemodinámicamente estable y lo tolere por tensiones y tal. En fase aguda, y está demostrado, el Soloist Works and Heart Failure lo demostró. En fase fue de los primeros que se estabilizaba el enfermo unas 48 horas, 72, y antes de salir de alta ya salía con sotalifocina. Y ahora el DELIVER ha demostrado que tanto en paciente ambulatorio como en paciente ingresado el efecto es beneficioso, porque las curvas se separan muy rápidamente. El efecto clínico beneficioso empieza a los 15, 28, ya hay beneficio clínico. Por tanto, es un fármaco muy seguro, que es lo que yo creo que hace que estén siendo estos resultados tan favorables. No juega mucho con la hemodinámica de los cuadros agudos, ¿no? De tener al paciente en insuficiencia cardíaca aguda descompensada,
y eso le da beneficio clínico. Por tanto, creo que sí que hay ya evidencia científica para que la respuesta sea cuanto antes y durante el ingreso. Y durante el ingreso, si sales de la fase aguda, claro, ahora cada vez los ingresos son más cortos, ¿no? Que prácticamente eso es el momento del alta, que cuando está estable no das de alta. Por tanto, ahí estaríamos, ¿no? Es decir, buscando esa situación. Lo que probablemente sí que es muy importante es que el momento del alta se vaya con el fármaco, ¿no? Es decir, que esto sería lo más seguro. Después hay otro aspecto, y no sé qué opina Gemma, pero claro, durante la hospitalización y especialmente en fase que puede estar el paciente pues aún con drogas hiperglicemiantes que no se mueve, una gran parte o la mayoría de los pacientes durante la hospitalización van a recibir insulina. Si tienen la diabetes, lógicamente, y tienen la hiperglicemia. Entonces, el jugar con un fármaco de estas características nos complica la vida en el manejo de la insulina, si lo ponemos ya aquí. Bueno, a mí particularmente, como hago toda la interconsulta del hospital y tengo muy buena relación con cardiología, de hecho la dapagliflozina está metido en el petitorio dentro del hospital desde que mostró beneficio en insuficiencia cardíaca, y la EMPA unos meses un poquito después. Tenemos los dos, ya tenemos la experiencia de que ellos ya casi al día siguiente del que el paciente ingresa ya le empiezan el ISGLT2, y a mí la interconsulta me la suelen hacer casi paralela. A mí personalmente me ayudan mucho porque me ayudan también a titular las dosis, a ver cómo el paciente se va a comportar. Si es un paciente, pues por ejemplo, tengo muchos con diabetes de debut, me sirve para mirar a ver cómo va el paciente y optimizar incluso las dosis durante la hospitalización. A mí no me supone ningún problema, pero porque también nosotros ajustamos los tratamientos diarios de insulinoterapia conjunto con cardiología, y si cardiología va a hacer algún procedimiento nos suele avisar, ajustamos la insulinoterapia, es decir, no nos complica la vida, pero porque creo que también hacemos un manejo muy estrecho de los dos servicios con el paciente de una manera multidisciplinar. Entonces, personalmente tengo muy buena experiencia con ello, y la evidencia no solo de la dapagliflozina ahora con el estudio publicado, sino que el Impulse ya había mostrado los datos de la empagliflozina en los pacientes hospitalizados con muy buenos resultados. Yo creo que a todos nos ayuda a no retrasar el inicio de estas terapias que son beneficiosas, no esperar una consulta de endocrino, no esperar la consulta de rehabilitación cardíaca, no solo en el paciente con insuficiencia cardíaca, sino que el paciente con evento coronario agudo de alto, muy alto riesgo cardiovascular, si puede ser que ya se vaya con estos fármacos de beneficio cardiovascular el día que se va de alta, aunque no se lo pongas dentro del hospital, sino es para titular fármacos por insuficiencia cardíaca, pero que el día de alta se vaya con todos ellos. A mí me resulta muy útil y lo hacemos así y tenemos buenos resultados. Yo me refería sobre todo porque en el caso de que, obviamente, si hay un endocrinólogo que se hace responsable del ajuste de la insulina, no tiene que haber ningún problema. El problema es cuando estas cosas a veces se generalizan y después realmente pues, él puede complicar la situación, porque obviamente pues, estas características, es decir, como si utilizáramos cualquier otro fármaco hipoglucemiante eficaz, es decir, que esto sería así. Y por lo tanto, eso tener, y bueno, pues ahora tampoco tenemos evidencia de que iniciado al segundo o tercer día sea mejor que iniciado al cuarto o quinto día, ¿no? Es decir, con lo cual, eso yo creo que es un aspecto a considerar en la utilización en hospitalización. Sí. Quería comentar yo también, Toni, una cosa que es verdad que se me ha pasado, y es que efectivamente no hay aún evidencia, pero sí que ya hay algunos datos de incluso se está utilizando empagliflozina 25 miligramos añadido a diurético intravenoso, a furosemida intravenosa en fase aguda, y se está viendo que como hace un bloqueo, digamos, de la nefrona a distinto nivel, pues se consigue mayor volumen de diuresis y una descongestión más rápida. O sea que ya hay estudios en fase aguda como diurético, ¿no? Como el efecto de mayor diurético asociado a diurético de asa. O sea que bueno, parece seguro, y vamos a ver los de fase aguda que parece que demuestran incluso beneficio en deplección. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos. Yo creo que han sido unas presentaciones excelentes. Nos habéis puesto realmente al día de los aspectos que se han presentado en el Congreso.
la discusión yo creo que nos ha llevado pues, a aclarar aspectos que a veces pues, en una presentación cuesta muchísimo de aclarar y por tanto pues, desde la Sociedad Española de Diabetes pues, agradecidos por vuestra colaboración. Gracias también a ustedes por estar presentes en este directo set y les emplazamos pues, al siguiente, que yo creo que lo tenemos pues, a finales de mes ya con el nuevo directo set del Congreso Europeo de la Sociedad Europea de Diabetes. Es decir, que realmente yo creo que es el mismo 29, vamos a tener el siguiente. Gracias pues, a AstraZeneca también por su colaboración en este directo set y pues, desearos que paséis una buena tarde y realmente pues, que la reentrada después de estas vacaciones venga con ánimos porque las vamos a necesitar. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós.